puedas tener lista la cena del Señor, la cual compartiremos juntos como familia. Hola iglesia, qué gusto poder saludarlos en esta tarde, y aunque estamos cada uno de nuestras casas, estamos unidos buscando juntos al Señor Jesús. Quiero que esta tarde puedas acompañarme a leer el libro de Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer los versos del 9 al 11 y dice aquí la escritura: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ello, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Y tal vez volvemos a leer juntos este último verso que dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Quiero que podamos orar hoy juntos y pedirle a Dios que pueda hablarnos a través de sus palabras. Gracias, Jesús, porque tu palabra nos dice que tú ya has vencido, que tú por tu sangre ya venciste sobre todo principado, sobre toda potestad, y te has coronado rey de la tierra, Señor. Rey de cada nación, rey de nuestras vidas, y hoy juntos, Señor, de nuestras casas te coronamos, Señor, y exaltamos tu nombre. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tus palabras se vuelvan en este momento reales para nosotros, se vuelvan tangibles, Señor, y que podamos hoy experimentar tu presencia, Señor, en medio de nuestros hogares. Jesús, te invitamos a reinar y oramos que venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, el día de hoy estamos celebrando este servicio en nuestras casas en un día de elecciones, y es un día donde se disputa quién está ganando este momento. Y yo sentía en mi corazón poder compartir en este día qué significa verdaderamente ganar. ¿Qué es verdaderamente ganar dentro del reino de Dios? Porque creo que Jesús nos muestra que dentro del reino de Dios lo que entendemos por ganar es diferente. Y quiero comenzar contando una historia. En el 2013 hubo un corredor español que se hizo famoso, no justamente por haber ganado una carrera. Su nombre era Iván Fernández, y él era un corredor que estaba en una competición, iba en segundo lugar, y de repente su contrincante, que iba en primero, el keniano Abel Mutai, como que se confundió por un momento y pensó que ya había llegado a la meta. Entonces redujo totalmente su velocidad y por error había ya dejado de correr cuando en realidad todavía no había llegado al final de la meta. Por detrás, Iván Fernández se da cuenta de esto y él tuvo la oportunidad de rebasarlo fácilmente y robarle la competencia, quedando en primer lugar. Pero esta persona hizo algo muy distinto. Al darse cuenta que el corredor que estaba delante de él estaba confundido, más que rebasarlo, lo impulsó y lo hizo reaccionar, empujándolo hasta que esta persona llegara en primer lugar. Es decir, Iván Fernández tuvo la oportunidad de robarse la carrera, quedar en primer lugar, pero decidió que no lo iba a hacer de la manera incorrecta, no lo iba a hacer a través de una trampa, sino que iba a hacerlo de la manera correcta. Y aunque quedó en segundo lugar, yo te podría decir que ese acto que él hizo fue más una victoria que si él hubiera llegado y recibido el trofeo y la copa, pero lo hubiera hecho por un método incorrecto, que era aprovecharse de la confusión de su contrincante para robarle la carrera. Entonces quiero que eso nos lleve a pensar qué significa verdaderamente ganar, porque dentro del reino de Dios no siempre el que se lleva la copa, no siempre el que se lleva el cheque, el que desde la perspectiva de los aplausos es el más aplaudido, el más celebrado, no siempre esa es la persona que dentro del reino de los cielos gana. Dentro del reino de Dios ganar es diferente, es una perspectiva diferente. Y sabes, hoy que estamos en un día electoral que tal vez para muchos es un día cargado de ansiedad, de temor, de incertidumbre, que no sabemos exactamente hacia dónde se está dirigiendo la nación. Algo que quiero que podamos recordar es que nuestra esperanza no está en un resultado visible.
Estamos grabando aún días antes de que suceda esto. No sabemos quién va a ganar, pero debemos recordar que como pueblo de Dios, nuestra esperanza no está en quién gane, porque nuestra victoria no está en un partido político, nuestra victoria no está en un acontecimiento histórico, nuestra victoria ya fue hace miles de años cuando Cristo Jesús murió en la cruz y ya obtuvo la victoria por cada uno de nosotros. Es decir, nosotros no estamos esperando una victoria. Nosotros ya estamos caminando desde la victoria de Cristo. Y por eso quiero decirte que para nosotros como reino de Dios ganar es un significado diferente. Ganar no es ser aplaudidos, ganar no es obtener un nuevo trabajo, obtener un nuevo negocio, obtener un nuevo contrato. No siempre eso es ganar dentro del reino de Dios. Lo que la Biblia realmente nos enseña que es ganar para la iglesia no se trata de un acontecimiento o un resultado tangible, se trata de fidelidad. La fidelidad es la forma en la que Dios mide qué tanto estamos ganando. Y esa fidelidad es en cualquier momento. Puede ser fidelidad en momentos de temor, fidelidad en momentos de caos, fidelidad en momentos de dificultades. Esa es la forma en la cual el reino de Dios gana y avanza. A veces la victoria de Dios podrá ser una sanidad física, pero a veces la victoria será fidelidad a Dios, aun cuando no hemos visto la sanidad. A veces la victoria podría parecer mejor obtener un nuevo trabajo, pero también la victoria del reino de Dios se mide cuando alguien sigue siendo fiel a Dios a pesar de no tener ese trabajo que está esperando. Y esto es lo que nos está enmarcando en este punto el texto que acabamos de leer en Apocalipsis 12. Porque el libro de Apocalipsis fue escrito para un grupo de iglesias que no la estaban pasando muy bien. Era un grupo de iglesias que describen que muchos de ellos estaban muriéndose de hambre porque para poder acceder a las compras, para poder acceder al mercado, les pedían primero adorar al César. Y ellos dijeron, no vamos a adorar al César, vamos a permanecer fieles al Señor, aunque eso implique que no podamos comprar comida. Eso estaba haciendo que muchas personas eran perseguidas, muchos fueron martirizados, encarcelados por no rendirse a todo un sistema que estaba buscando ir en contra de la voluntad de Dios. Y por eso parecía que desde la perspectiva humana el pueblo de Dios estaba perdiendo, el pueblo de Dios estaba siendo derrotado, pero desde la perspectiva celestial, y eso es lo que el autor de Apocalipsis está queriendo transmitir a su iglesia, ellos no estaban perdiendo. Ni siquiera podríamos decir que ellos estaban ganando. La respuesta correcta era que ellos ya habían ganado. El autor dice, ellos ya vencieron por medio de la sangre del Cordero, ya vencieron por el testimonio de ellos. Y es justamente lo que nos invita a nosotros el Señor, no solamente en un tiempo de elección, sino en un tiempo que tal vez no veo una sanidad, no veo una respuesta, estoy esperando una oración contestada. Dios nos dice, no es hasta que tú veas el resultado que ya ganaste, sino que debemos vivir con la convicción de que ya tenemos la victoria, de que nuestra victoria ya fue hace años y que ganar en el reino de Dios no siempre es un resultado tangible, sino que se mide en qué tan fiel voy a ser. ¿Qué tan fiel voy a ser en medio de la dificultad, en medio de la injusticia, en medio de la incertidumbre? Esa es la forma en la cual vencemos. Específicamente, Juan, el autor de Apocalipsis, escribe y dice, ustedes vencieron por medio de dos cosas. La primera de ellas dice, ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero. Y eso fue un acontecimiento del pasado. La sangre del Cordero, la sangre de Jesús, ya fue derramada por nosotros. Nosotros no vencemos por poder político, por influencia social, por recursos humanos, por recursos monetarios. La victoria sobre el mal ya fue obtenida en la cruz. La victoria total ya fue obtenida cuando Jesús como el Cordero se entregó en esa cruz y en aquella cruz venció a todos los poderes del mal. En aquella cruz ya venció toda la enfermedad, el pecado, la muerte. Todo fue consumido en su cuerpo y anulado. Y por eso es que hoy estamos repitiendo y declarando que nosotros como iglesia no estamos esperando una victoria. No estamos esperando que algo suceda en la historia, porque lo más importante ya sucedió y la victoria ya fue dada en Cristo Jesús. Es decir, la iglesia no necesita ganar una victoria. Lo que necesitamos es aprender a vivir desde la victoria que ya Jesús ganó. Aprender a vivir desde lo que ya Jesús hizo en la cruz. Y justamente eso fue lo que estas iglesias a las cuales se les fue entregado el mensaje de Apocalipsis hicieron. Porque la palabra dice, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos,
pues no amaron sus vidas, sino que llegaron hasta sufrir la muerte. Y para mí esto es lo que representa una persona a la cual le ha sido revelado Jesús como el Cordero de Dios. Porque Jesús fue y nos mostró que su vida estaba destinada a la cruz y que esa era la forma en la que el reino de Dios venía. Y estas personas, estas iglesias, decidieron seguir a Jesús, seguir sus pasos, justamente muriendo como Él en la cruz. Y esto, iglesia, esto es lo que gana la batalla. El pueblo de Dios vence y gana cuando es fiel, incluso cuando esto nos cuesta. El pueblo de Dios gana cuando tal vez tenía un contrato frente a ellos, pero eso implicaba ser infiel a Dios, pero decide perderlo y ser fiel a Dios. Ahí la iglesia ganó. El pueblo de Dios gana cuando tal vez no vemos una respuesta que queríamos, pero decimos, a pesar de ello, sigo confiando en Dios. Y ahí es cuando el reino de Dios está ganando. Quiero decirte el día de hoy, no es a través de las grandes victorias o los resultados inmediatos que el reino avanza, sino a través de la fidelidad de la iglesia, aún en medio de la persecución o la injusticia. Nuevamente te lo repito, no es a través de las grandes victorias o los resultados inmediatos que el reino avanza, sino a través de la fidelidad de la iglesia, aún en medio de la persecución o la injusticia. Y eso tiene que estar tan grabado en nuestro corazón, que yo no sé cuál era la expectativa que tú tenías del día de hoy, porque seguramente cada quien en casa tendrá diferentes expectativas de lo que pasará afuera, pero no hay resultado que signifique con este resultado el reino ganó y con este resultado el reino perdió. Eso no existe, porque el reino de Dios gana cuando, sin importar cuáles sean los resultados en nuestro entorno, seguimos siendo fieles. Y por eso, iglesia, yo lo que estoy invitando hoy a que, sin importar que alrededor pueda parecer que hay temor, que alrededor pueda parecer que hay dificultad, si somos fieles a Dios, el reino de Dios está avanzando. El reino de Dios nunca se detiene. Y como hemos dicho las semanas anteriores, ningún gobierno terrenal puede detener el reino de Dios, porque Dios y su autoridad está sobre todas las cosas y no depende de ningún resultado humano. La historia está en las manos de Jesús, el Cordero. La historia está en las manos del Señor. Y nosotros no estamos buscando una victoria. Nosotros ya hemos vencido. Quiero volver a leer lo que dice Apocalipsis 12:11. Este pasaje dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Yo quiero decirte, iglesia, nosotros ya vencimos. Nosotros ya hemos ganado, porque ganar en el reino de Dios no es como ganar en este mundo. Cristo ya ganó, y cuando seguimos sus pasos siendo fieles, nosotros hemos ganado juntamente con Cristo. ¿Qué quiero invitarte hoy? En medio de este tiempo, aún sin saber los resultados, como te decía, los resultados no son lo más importante para el reino, porque el evento más importante ya fue. Pero ¿qué podemos nosotros hacer como iglesia? Lo primero que quiero decirte es: recuerda quién ya venció. Jesús ya venció. Él es el vencedor. Él es el que está ocupando el trono. Él es el que está gobernando las naciones. Jesús es el que reina. Por lo tanto, no podemos vivir con miedo, con temor, con ansiedad. Debemos vivir con fe, en respuesta a creer que Jesús está reinando y que Jesús está gobernando. Número 2, te invito a que puedas vivir tu testimonio con valentía. Las personas van a estar reaccionando de manera diferente en este tiempo. Seguramente algunos con enojo, algunos con violencia, otros con ira, otros con ansiedad, con tristeza, con temor a perder su trabajo, tal vez algunos. Pero nosotros como iglesia, en este tiempo es cuando más debemos brillar por medio de nuestro testimonio, por medio de seguir viviendo en paz, en justicia, en verdad y esperanza. No debemos repetir el miedo y la incertidumbre de las personas. Mostremos que vivimos en un reino diferente, que las circunstancias externas no nos afectan porque vivimos bajo el reino de Dios. Número 3, te invito a que en este tiempo busques más la fidelidad que la seguridad. Muchas personas, por buscar sentirse seguros económicamente, por sentirse seguros en su trabajo,
tal vez van a ir en contra de la fidelidad a Dios. Pero yo te invito, iglesia, a que la fidelidad a Jesús sea más importante que la seguridad, y que podamos confiar que nuestra seguridad no está en ningún hombre, sino que está en el Cordero que ya venció, y que Él nos prometió que Él cuidaría de nosotros cuando su reino y su justicia son lo más importante para nosotros. Y número 4, yo te invito a que como pueblo de Dios podamos orar y vivir con esperanza. Intercede, ora, sirve al Señor, ayuda al necesitado, habla con gracia a los demás, porque tu testimonio hoy puede marcar más que cualquier resultado. Tu vida, tu testimonio, tus palabras pueden impactar a las personas más que cualquier resultado. ¿Sabes que algunos de los antiguos personas cristianas llamaban a esta lucha del Cordero contra todo lo que se opone a su reino en el mundo? Lo llamaban la guerra del Cordero. Y hay un autor que escribe y dice: esta participación en la lucha de Dios con un mundo rebelde, a la que los primeros cristianos se referían como la guerra del Cordero, tiene la desventaja peculiar, o la ventaja según el punto de vista, de ser significativa solo si Cristo es el que los cristianos declaran que es el Señor. Y este autor lo que está diciendo es que a veces podría parecer que los cristianos vivimos como ingenuos, como que no nos importa lo que está pasando, como que no nos preocupaban tanto las cosas. Pero es que esa ingenuidad es una fe que está confiando que Jesús es el Señor, sin importar qué hay alrededor, sin importar qué están viendo nuestros ojos naturales. Nuestra fe dice: Jesús es el Señor. Por lo tanto, yo puedo estar dispuesto a tener que pasar por pérdidas al ojo humano, pero por ganancias en el reino, porque Jesús es mi Señor y yo sé que Él va a responder. Para el mundo parecería ingenuidad. El mundo está luchando por su seguridad. El mundo está dispuesto incluso a lograr ciertos resultados sin importar el medio. Pero nosotros no vivimos en este mundo, vivimos bajo el mundo del reino de Dios y confiamos que Jesús es nuestro Señor. ¿Y sabes qué es lo más importante de esto? Para mí lo más importante de esto es entender que la historia, las noticias, no es lo que narran hacia dónde se dirige el mundo. El mismo libro de Apocalipsis nos revela, y lo que está buscando a través de sus pasajes es que el pueblo, las iglesias que estaban recibiendo este mensaje dejaran de creer que era lo que veían a su alrededor lo que estaba llevando el curso de la historia. Porque cuando ellos veían al cielo, lo que se daban cuenta es que la historia estaba siguiendo el plan perfecto de Dios. Cuando un cordero que fue encontrado digno empezó a abrir los sellos que desataban la justicia de Dios, que desataban la voluntad de Dios para la tierra. Es decir, iglesia, quiero que grabes esto en tu corazón: la historia no está en manos del dragón, como dice la palabra. La historia no está en manos de ningún hombre, está en manos del Cordero, y se está escribiendo a través del testimonio de su iglesia. Lo repito, iglesia, la historia no está en manos del dragón, no está en manos de ningún hombre. La historia está en manos del Cordero y se está escribiendo a través del testimonio de su iglesia. Parecemos ingenuos, no estamos guiados por lo que dicen las noticias, no estamos guiados por lo que dicen los pronósticos. Sabemos que si abrimos el velo de este mundo terrenal, podremos ver que detrás de todo hay un Cordero que está abriendo los sellos de Dios, desatando la historia y moviendo todos los hilos para que sea la voluntad perfecta de Dios la que se cumpla en la tierra. Y por eso, como pueblo de Dios, nosotros podemos responder a ese Cordero y participar de su guerra, no con violencia, no con temor, sino con fidelidad hasta el final. Apocalipsis 5:1 dice: y en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. No hay nadie aquí en la tierra, no hay ningún hombre que pueda desatar la voluntad de Dios. Y escribe Juan: yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces
uno de los ancianos me dijo: no llores. En otras palabras, no tengas temor, no tengas ansiedad, no dudes del futuro. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Jesús ya venció. Si alguien podemos celebrar hoy que ha ganado, es Jesús. Porque cualquier celebración humana de victoria siempre será inferior a la victoria que Jesús ya obtuvo en la cruz. Una victoria que lo hizo ser llamado digno para que en sus manos esté el curso de la historia. En el mundo podrán haber aflicciones, guerras, podrán haber dificultades económicas, pero nada de eso está llevando el curso de la historia. Es Jesús abriendo los sellos de Dios, el que está determinando nuestro destino, el que está determinando el destino de las naciones, el que está determinando el destino de la historia. Ese Cordero que ya venció es aquel que nos está dirigiendo. Y por eso, iglesia, hoy puedes tener paz, hoy puedes tener fe, hoy puedes confiar en Él y ser fiel hasta el final. La historia no depende de quién gana una elección, depende de quién ya venció en la cruz y de una iglesia que está siendo fiel a ese Cordero, una iglesia que está edificando el reino de Dios a través de su fidelidad. Y yo te invito a que el mundo pueda ver en nosotros que así es como se gana en el reino de Dios, no por la espada, sino por la cruz, no por miedo, sino por el testimonio, no por la imposición, sino por la fidelidad al Señor. Iglesia, nosotros ya vencimos y por eso hoy podemos celebrar que el Cordero reina y nosotros vencemos con Él. Amén.